Bueno, tenemos un cambio de fondo con Pilar por temas del clima, ¿no? El cambio climático que nos afecta a todos. Entonces, hacemos este cambio de escenario, querida Pilar. Ella está en estos momentos en Medellín, en medio de la hermosísima región de Río Negro. Nosotros aquí en Bogotá con este fondo, Pilar, este es Presidente Durmiendo, ¿no? Es una obra del maestro del año 1932, si la memoria no nos falla, y se encuentra exhibida en el Museo del Banco de la República aquí en Bogotá, esta obra que vemos atrás como nuestro fondo. Bueno, Pilar Velilla, agradeciendo este tiempo contigo, con la maestra Pilar Velilla, una mecenas del arte, además una mujer feminista desde el arte hace mucho tiempo, una líder total, porque emprender y llevar a cabo, llevar a su feliz término una obra de estas magnitudes, como fue posicionar a nivel nacional, regional y mundial el Museo de Antioquia con la poderosa y potente obra de Fernando Botero, pues sin duda alguna es y ha sido una de las grandes misiones del arte latinoamericano y, ¿por qué no del mundo? Por supuesto, también del mundo en los últimos años. Pilar Velilla, en su concepto, maestra Pilar, ¿cuál es ese legado, esa enseñanza que nos deja Fernando Botero? Porque vemos ya luego de su partida la dimensión, ¿no? Del ser humano, la dimensión del maestro, la dimensión humana de esta persona fascinante, de este hombre memorable, Eugenio, sin duda alguna, ya él pasa a nivel de genio. ¿Cuál sería esa gran enseñanza y el mensaje, lo que quiso decir el maestro a través del arte, maestra Pilar? Pues hay muchas cosas quiso decir. Siempre, durante muchos años, siempre dijo que él pintaba para divertir. Y si uno se pone a mirar la obra de Botero, ese presidente que tenemos al fondo, es divertida, es simpático. Todos estos elementos que usaba el maestro, como unos pequeños zapaticos donde cabía un pie pequeñito de una figura voluminosa, volumétrica, en fin. Con su trabajo nos mostró cómo se podía ser universal sin salirse de lo más local, porque su Medellín y Colombia están en cada pedacito de obra de Botero, siempre. Nunca olvidó su tierra y también lo que decíamos antes, que el estilo también fue una constante que además le tocó defender a una costa de ser criticado, porque como decíamos, lo figurativo, cuando él empieza a vivir en Europa y eso, pues no era lo que se aceptaba en ese momento y de manera muy especial en Nueva York y eso. Eso como artista, pues, eh, como dicen, doctores tiene la madre iglesia, hay cantidad de opiniones, de conceptos, montones de libros, todos que se han dedicado a desentrañar esa obra y ese contenido de la obra de Botero. Pero como ser humano yo creo que nos dio aún más lecciones, porque por ejemplo fue un hombre organizado, siempre fue un hombre metódico, organizado, que vivió la vida a plenitud y se la disfrutó, pero que siempre su trabajo fue lo primero. Botero trabajaba sin parar. Alguna vez en una llamada que me hizo, le dije, maestro, ¿dónde está? Y me dice, estoy en tal parte, estoy de vacaciones. Y aquí estoy pintando. Y yo, pintando de vacaciones. Y me dijo, Pilar, nunca dejo de pintar, nunca. El mínimo trabajaba parte de la mañana y parte de la tarde como una disciplina. Y así tenía una ciudad donde trabajaba escultura. Y cuando pasaba su tiempo en París, donde estaba una de sus residencias, pintaba el gran formato. Y así sucesivamente, él vivía a partir de la pintura y era su pasión, era su vida. Por eso yo siempre pensé, el día que no pueda pintar, pues va a preferir irse. Bueno, esa es una lección muy importante de, de entrega y de responsabilidad por la vida. ¿Cómo enfocó su vida? Pero hay mucha gente que llega a esos niveles de gloria y de dinero y a veces sus vidas dan giros impresionantes. No, él siempre fue fiel a lo que él hacía y a lo que a él le daba una satisfacción profunda, que era el arte. Como generoso, bueno, creo que no tiene comparación. La mayoría de los artistas de su nivel
que tienen lugares importantes en sus ciudades de origen, lo que a mí me parece que casi que es una condición para llegar a los niveles de reconocimiento mundial. Que tengan un lugar en su ciudad de origen, no entenderíamos que Picasso no estuviera, que, o sea, todas estas grandes figuras tengan o un museo o estén en los grandes museos de su país y de su ciudad de origen. Botero y en la mayoría de estas ciudades tuvieron que comprar las obras. En el caso de Botero, no. Nos las regaló, no solo nos las regaló a Claro. Medellín, muy pensadas. Cuando uno recorre las salas, uno entiende como qué propósito quería de las obras que estuvieran en Medellín. Y en Bogotá, que es la capital de su país. Entonces, en Bogotá está el Museo Botero del Banco de la República, que es una belleza y que tiene no solamente, porque además no solo regaló las obras de su autoría, sino las de su propia colección, que es algo muy importante porque es que esas obras, las que él tenía en su apartamento en Nueva York, por ejemplo, eran las que él había comprado porque le gustaban. Y no es lo mismo las obras que compra un artista como Botero o como Picasso para sí que las que compro yo, cualquiera. Entonces, esas obras también las donó, lo reconoció con tristeza porque las amaba, pero él quería que quedaran en su país y que la gente pudiera disfrutarlas y que un pintor que como él a los 14, 15 años decidió ser artista, tuviera dónde ver obras maestras, porque en ese Espectacular. momento en Medellín no lo había. Bueno, esa es otra lección, la responsabilidad con su vida y con su profesión de artista y la generosidad profunda. Y hay una que a mí me impactaba y era la sencillez. Botero contestaba su teléfono, amaba a su ciudad y era fascinado porque cada vez que venía a Medellín, la gente se volcaba a saludarlo por las calles, a hacerle homenajes, a todo. Y él decía, Pilar, es que me siento amado, eso es muy bonito. Lo mismo Sofía. Entonces, también esa fue una lección de amor a su ciudad y a su país, Claro. que ojalá todos replicáramos y aprendiéramos de ella. Sí, en estos tiempos en que andamos un poco confrontados, ¿no? En medio de, desafortunadamente, odios que a veces invaden los corazones, ¿no? Es un mensaje del genio, es un mensaje extraordinario del ser humano. Grandeza, además, Pilar, del maestro, que se hace evidente en momentos en que su obra o una de sus obras es afectada por la violencia, ¿no? Él en un primer momento, el maestro, se siente ajeno y rechaza y pues siente un momento tal vez de desazón, ¿no? En su corazón y en su mente de genio y de artista, y dice en un momento dado, pues cuestiona la violencia colombiana, la violencia en Medellín y el hecho en sí de la afectación a su obra, pero posteriormente retoma su compostura, su don de gentes, ese genio no solo artístico, sino humano, y decide seguir donando y preservar su obra y continuar cuidando y mimando a su Medellín amada, ¿no? Sí, es verdad. Y yo siempre pongo un ejemplo y es el de el carro bomba de Botero, que está en el Museo de Antioquia. En ese momento, o sea, Botero siempre vivió pendiente de su país y de Medellín incluso supe que a veces le llegaban comidas típicas hasta Europa porque él las encargaba. Bueno, pero de todas maneras, no es lo mismo vivir la violencia que nosotros vivimos de lejos, pero con las dos donaciones de Medellín y Bogotá, Botero estuvo viniendo con mucha frecuencia, estuvo permanentemente en contacto con Medellín y con Bogotá y con la gente y con la donación y con las obras. Y yo creo que él, por ejemplo, cuando empezamos este proyecto de la transformación del museo y el cambio de sede, Medellín estaba apenas saliendo del narcoterrorismo, o sea, todavía se oían las bombas del narcoterrorismo. Vivimos una época increíble, es que nosotros nos acordamos y decimos, era pues otro mundo, era una cosa muy compleja, como el ambiente que tenía la ciudad en ese momento. Y ahí empieza este gran proyecto. Y
Y yo creo que cuando él empezó a venir con mucha mayor frecuencia, él como que leyó cómo era lo que nosotros estábamos viviendo. Entonces, para mí el carro bomba que hay en el museo no tiene el terror que tiene el carro bomba que nosotros vimos, cómo quedaba la ciudad y todo esto. Pero además, luego, cuando hace todas las obras de crítica por la violencia, no solamente en Colombia, sino por fuera, él, él logra, aunque él decía que pintaba para divertir, para disfrutar, pues para que la gente disfrutara sus obras y hasta se riera con el señor presidente haciendo la siesta, logró impactar. O sea, ya lo que tú decías ahora, la violencia lo conmovió profundamente y ahí sí se vio una obra de Botero igual de figurativa, igual de volumétrica, con su color impresionante, porque el color de Botero es indefinible, diría yo, pero con la tragedia humana. Lo tocó y fueron obras mucho más duras, más tristes, más impactantes. Perfecto, maestra. Finalmente, la maestra, la mecenas, el corazón de lo que es hoy el Museo de Antioquia y la traída, el regreso a Colombia y la llegada a Colombia de la obra de Botero, ¿cómo la lee? ¿Cómo nos explicaría a los colombianos y al mundo la obra de Fernando Botero a partir de su experiencia y de su liderazgo como mecenas del arte en Colombia y mujer muy cercana a Botero, a Fernando Botero, maestra Pilar? Me impacta ese calificativo. Soy una periodista. Yo digo que el trabajo por el museo realmente fueron 8 años intensos solamente de pensar y de... Yo era monotemática, no tenía otro tema distinto a todo lo que se relacionaba con el museo. Pero con referencia a lo que me preguntas, eh, no las voy a comparar ni siquiera, no son comparables por muchas razones, pero así como García Márquez mostró una cara de su país que se volvió universal, cuando uno leía por primera vez Cien años de soledad y todavía no estaba traducida a tantos idiomas, pues uno después cuando empezaron a traducirla al chino o a todos los idiomas, uno diría al mandarín, hay palabras en Colombia, pues naturalmente que no se pueden traducir. O sea, son dichos nuestros, modismos, palabras que son intraducibles. ¿Cómo logró García Márquez con su obra ser universal? De la misma manera que lo logró Fernando Botero, pintando los techos de teja de Medellín, las calles de su ciudad, los pueblos e incluso cuando pintó, por ejemplo, aquel entierro aterrador de una fila de ataúdes que van bajando por una montaña en lo peor de la guerra interna nuestra. ¿Cómo conmueve eso? ¿Cómo es tan doloroso ver esa pintura? O sea, nos pintó, contó nuestra historia al mundo y el mundo la entendió y la aceptó y la disfrutó, porque de verdad que la gran parte de su obra es una obra alegre, llena de color, de historias de pueblo, Además, él pintó el Medellín de él, el que vivió, que no tiene nada que ver con el que tenemos hoy. O sea que nos dejó ese gran legado, nos hizo universales. Perfecto, pues maestra Pilar Velilla, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer y un honor con nosotros tenerla y conocer todos estos secretos alrededor del maestro Fernando Botero, pero también alrededor del Museo de Antioquia, esta obra y este museo, este punto de la cultura tan valioso para el arte colombiano, el arte latinoamericano y el arte mundial. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, maestra. Queremos también que esta entrevista sea un pequeño reconocimiento a su labor, porque ha sido labor de titanes la suya. Esta historia que nos ha contado realmente es espectacular. La conocerá el país, la continuará conociendo, por supuesto, gracias a nombre del arte colombiano y gracias a nombre de la belleza, ¿no? Porque
Colombia también es belleza, es el país de la belleza y usted pues ha sido corazón parte de ese trabajo tan maravilloso y tan valioso alrededor del maestro Fernando Botero. Nuestro reconocimiento, nuestra admiración y esperamos seguir en contacto más adelante para hablar acerca del arte y otras causas que usted lidera también muy importantes para Antioquia y Colombia entera. Gracias, maestra. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, maestra, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Felices como siempre de estar con ustedes, todo nuestro público de Free Earth. Hasta pronto, gracias por su tiempo. Chao.